Amén. Bueno, buenas noches para todos. Ya estoy aquí. Oh, esperen, esto está loco. Bueno, ya estoy aquí compartiendo mi pantalla. Hoy comenzamos pues este tiempo de enseñanza de nuestro grupo de guerreros de oración con un nuevo animalito que se asoma dentro de este estudio. Pues que ya hemos visto varios, todos muy interesantes y con cosas que nos deben llamar la atención para aplicar en el día a día. Y el animal de hoy, pues es el lobo. El título que le puse al tema es El lobo en la Biblia, advertencia, discernimiento y protección. En la palabra de Dios, el lobo aparece pues principalmente como señal de peligro, peligro espiritual, de engaño, de destrucción, pues especialmente para el pueblo de Dios. Y me hacía acordar de pronto un poco al tema de la serpiente, porque también pues es muy relacionada a lo que es el engaño, ¿verdad? Como lo veíamos que nos explicaba Annie en su momento. Entonces, ¿por qué Dios escoge un animal tan específico? ¿Por qué no el león, el oso o incluso la serpiente para como el peligro del rebaño de Dios? Porque el lobo precisamente es un tipo de peligro muy particular para el rebaño y es un peligro que se acerca sin ruido, disfrazado y buscando la debilidad para destruir. Entonces vamos a ver algunas características físicas y pues de los sentidos que tienen los lobos y luego lo vamos a ir relacionando con em, la palabra de Dios y cómo lo vamos a aplicar como ovejitas que somos. Entonces, los lobos, su sentido del olfato es muy superior al de nosotros los humanos, es hasta 100 veces más fuerte. Esto pues le permite detectar las presas y incluso también a otros lobos a la distancia. Su pelaje tiene dos capas, es un exterior que repele el agua, la suciedad y otra interior que es más para el frío. Y tienen dientes pues muy afilados y músculos poderosos para la caza, porque pues ellos son carnívoros. En cuanto a su comportamiento, pues son animales que suelen vivir en manada, con una jerarquía establecida dentro de su manada. Entonces está el alfa y ahí tienen su jerarquía establecida. Ellos se comunican mediante aullidos, claramente, para ubicar a otros miembros de la manada, también para estar alertas de peligro y comunicarse largas distancias. Usan también pues los gruñidos, los ladridos, como pues todos este tipo de caninos. Y las manadas pues son muy territoriales y defienden sus zonas, a menudo pues como para evitar contacto con otras manadas y evitar conflicto. Entonces, el método de caza, leía que cuando se hace así en manada, es muy cooperativo y la resistencia es clave porque ellos persiguen a sus presas hasta agotarlas. Entonces, son animales muy inteligentes, muy adaptables en el hábitat, pueden vivir en diversos entornos, desde desiertos hasta la jungla, y aunque actualmente pues su hábitat se ha reducido pues considerablemente por toda la invasión humana y todo esto, pues ellos son muy adaptables, los lobos. Y la dieta pues son carnívoros y cazan animales pequeños, pero también animales grandes, por ejemplo, los alces o los ciervos. Entonces, pues estas características han existido desde siempre, desde la creación, y es un animal que es muy mencionado en la palabra de Dios asociado a estas características. Entonces, vamos a ver. El lobo, pues representa un peligro real que ataca al rebaño. En la antigüedad, los pastores sabían que el enemigo más frecuente de sus ovejas no era el león ni el tigre, sino el lobo.
Y el pueblo de Israel pues vivía rodeado de pastores, de ovejas y de animales salvajes también. Y la imagen del lobo era muy fácil de entender como ese depredador, como ese peligro para el rebaño. Entonces los lobos acechan en silencio, observan desde lejos y buscan al más débil o al que se queda atrás y ataca pues sin aviso. En la antigüedad, el lobo, em, pues que era el que más atacaba a las ovejas, es como muy, la imagen resalta mucho y Jesús lo utilizaba y también los profetas porque lo vemos en Isaías. Cuando usaban la palabra lobo, las personas que estaban escuchando lo asociaban que significa algo o alguien que quiere destruir, dividir, que quiere dañar, ¿sí? Porque es lo que hacen los lobos con los rebaños. Y pues era algo, una actividad muy común dentro del pueblo de Israel. Aquí hay una primera aplicación y es que como rebaño del Señor sabemos de todas las advertencias con respecto a los lobos y el enemigo de nuestra alma, que no siempre llega con ataques visibles, ¿sí? Muchas veces es ataques sutiles en pensamientos, distracciones, amistades, decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero ahí hay un ataque, ¿sí? Em, la, la advertencia que nos da la palabra de Dios con respecto a los lobos es precisamente con esa ferocidad que se menciona hasta 15 veces en la palabra de Dios y todas son relacionados con advertencia, discernimiento y la protección de Dios en medio de estos ataques, ¿sí? Que es precisamente pues el título que le pusimos al tema de hoy. Entonces, el lobo es el contraste perfecto para mostrar a Jesús como el buen pastor. Juan 10 del 11 al 12 dice, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor, entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Dios usa al lobo porque al mostrar el peligro resalta la grandeza del pastor, específicamente aquí en esta porción de Juan. Entonces, el lobo viene a destruir, esto lo tenemos aquí en la diapositiva abajo, me pareció una relación muy buena, porque es, lobo viene a destruir, el Señor Jesús viene a salvar, que es todo lo opuesto. El lobo dispersa, mientras que el Señor Jesús reúne la unidad, unidad en el cuerpo de Cristo, unidad familiar, unidad sobre todo. El lobo devora, pero el Señor Jesucristo te alimenta, te fortalece, ¿sí? Entonces es un contraste perfecto entre lo que es el lobo y el pastor. Aquí en este versículo específico nos habla del el asalariado, aquel que está ahí solo por la paga, no porque realmente quiera las ovejas, no porque le importe generar ese cuidado de lo propio, pero afortunadamente nosotros somos ovejitas no de un asalariado, sino del dueño del rebaño que nos puede proteger del lobo. Pero pues cada aparición del lobo, de ese ataque, es una oportunidad para ver el cuidado del buen pastor claramente, ¿sí? Jesús no solamente nos protege del lobo, Él se sacrifica por nosotros, que es lo que dice aquí en Juan, y Él es el verdadero guardián del rebaño y como cristianos no... digamos, no debemos deslumbrarnos o de pronto dejarnos convencer por esos pastores o esos líderes, digamos que viéndolo así en el rebaño del pastor que no tiene carácter de pastor, porque el cristiano debe seguir el reflejo de Cristo, ¿sí? Seguir a Cristo y el Señor Jesucristo da la vida por sus ovejas. Entonces, esto pues es como advertencias que se han venido hablando mucho a través de nuestro líder Leonardo
tenemos que tener cuidado con esas lobejas, esos lobos que se visten de ovejas, ¿verdad? Entonces, el lobo, pues representa ese engaño envuelto en apariencia de bien. Y en Mateo 7:15, pues es claro que nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Dios escoge al lobo porque no siempre se ve peligroso. Puede a veces ser manso, puede mezclarse con el rebaño, puede aparentar, digamos, ya hablándolo en un rebaño de la iglesia, puede aparentar espiritualidad, ¿sí? Y pues Jesús advierte que el mayor peligro no siempre viene de afuera, sino de lo que puede parecer espiritual, pero que no lo es, ¿sí? Tenemos que tener grabado en la mente que la apariencia no determina la verdad o que sea necesariamente lo correcto, ¿sí? Hay que despertar ese discernimiento e ir más allá de lo físico, de los títulos, de cómo se viste esta persona, de si tiene mucho o si tiene poco. Esas cosas son superficiales y si nos fijamos en eso, no vamos a lograr detectar esos lobos rapaces que quieren venir a destruir quizás nuestra espiritualidad, a desunir un grupo, a lo que hablábamos ahorita, devorar, destruir las maneras en las que atacan los lobos y son muy inteligentes, veíamos, ¿verdad? Entonces, pues en Mateo 7:15, cuando nos dice, vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, es parte de la habilidad natural de los lobos depredadores. Y preparando el tema, leía una pregunta que decía, ¿qué tipo de vestimenta de oveja usarían los falsos profetas hoy en día? O sea, ¿cómo sería ese disfraz de la oveja? ¿Sí? Y hoy en día suele pesar mucho, o las personas cuando escuchan un título, es como, uy, no, esta persona está cualificada, es de confianza, tiene total preparación. Sin embargo, los lobos se visten con piel de oveja, las lobejas, que son hábiles, aparentemente capacitados para comportarse como ovejas, parecer inocentes, confiables, pero realmente ese título es superficial. Los títulos de yo soy, yo tengo, yo he hecho, pero realmente el carácter de la persona sí es el carácter de Cristo, cómo habla, qué revela su vida sobre las verdaderas creencias, ¿sí? Así vamos a tener herramientas para depurar lobos. Y estas herramientas pues las hemos visto muchísimo y las seguimos viendo, digamos, en las reuniones de los sábados, del Shabbat. Hemos hablado de muchas herramientas para empezar a depurar lobos, ¿sí? Porque es realmente lo que fortalece nuestra fe, lo que no va a dejar que nuestra fe sea atacada, que llegue esa oveja a desunir, a devorar, a dividir, ¿sí? Y siempre cuestionar, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿En qué me está edificando esto? ¿En qué se basa lo que me está enseñando? Más allá del título, más allá de lo superficial, ¿qué frutos, qué impacto tiene esta persona, ¿sí? Esta enseñanza que me está dando. Y, por ejemplo, a menudo, pues en un puesto de trabajo, cuando está el proceso de selección dentro de una empresa, pues se le pide a la persona que se está presentando que presente referencias, ¿verdad? Y estas referencias, pues, pueden dar fe, pueden hablar de su experiencia laboral, de su carácter, es una persona confiable, em, y espiritualmente, pues sí, sabemos que Dios puede redimir el pasado de cualquier persona, pero ¿cuál es la trayectoria de este lobo que se está haciendo pasar por un pastor de ovejas?
qué está logrando, quién puede dar fe de esto, quiénes son sus amigos, quiénes lo siguen, cuáles son los frutos, ¿sí? Y esto lo tenemos como herramienta al contrastarlo con la palabra de Dios. Los frutos del Espíritu realmente es una muestra de amor, de mansedumbre, de fe, de templanza, todos estos frutos que deben ser reflejados. Pues por un pastor, porque Jesucristo como el buen pastor, como el modelo de pastor, pues es, él lo refleja absolutamente todo, ¿sí? Entonces, pues bueno, hoy en día se ve muchísimo esto, sobre todo en las mega iglesias, grandes iglesias, que se preocupa más, por ejemplo, el pastor por promocionar su nuevo libro más que la Biblia. Los líderes de alabanzas están más preocupados por promocionar el nuevo eh, álbum musical que por realmente alabar a Dios, y hay que tener cuidado, ¿sí? No dejarse deslumbrar por esto, sino raíces, ir a las raíces. Esos que se comportan como lobos que pues buscan autopromocionarse, recibir la gloria a ellos en vez de glorificar al que lo permite, ¿sí? Al Señor Jesucristo. Em, y claro, esto no significa que no pueda haber un espacio para compartir, no sé, muchas cosas a través de los libros, por ejemplo, a través de las alabanzas, pero que no sea la gloria para una persona, sino para el Creador, ¿sí? Para Dios, para el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, pues bueno, la mejor manera de protegerse de los lobos con piel de oveja es prestar atención a las advertencias de la palabra de Dios y conocer la verdad. Esto lo dice en 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, ¿sí? Esto hace un verdadero creyente, usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, sí, estar en esa tarea diaria de esforzarnos para poder presentarnos delante de Dios, para ser aprobados, para ser buenos obreros, que no nos avergoncemos de nada, no tengamos nada de qué avergonzarnos, sino tratar de tener nuestra conciencia lo más tranquila, lo más clara posible, porque de esa manera el Espíritu Santo te va a revelar cosas, ¿sí? Y pues claramente basados en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pues los lobos digamos que puede que hoy en día no estemos familiarizados con los rebaños, con el pastoreo de ovejas, porque pues bueno, no conocemos mucho de grandes, no sé, industrias de ovejas, quizás, porque hoy en día no es tan fuerte como lo era en el pueblo de Israel. Pero cuando leamos cada enseñanza, por ejemplo, del Señor Jesucristo, cuando da esas advertencias, estén alertas, valoren la protección del buen pastor, él sabía que los que lo escuchaban lo relacionaban directamente el lobo con todas estas características de depredador, de división, de devorar, de sutileza, de esconderse dentro del rebaño, ¿sí? Y hoy nosotros tenemos que tener esa misma concepción en cuanto a protegernos espiritualmente y que nuestro rebaño de ovejitas que seguimos al Señor Jesucristo podamos discernir entre lo que parece espiritual pero que no lo es, ¿sí? A creer que la transformación de una vida solamente Dios lo puede hacer, ¿sí? No, em, no sé, hay muchas cosas hoy en día de el poder está en tu mente, em, los ángeles, muchas corrientes que quieren llevarse la gloria que solo le pertenece a Dios y Él es el que lo permite.
Entonces, hay una frase que leí preparando el tema y que me parece muy, muy buena, es: la verdadera naturaleza de un lobo se revela en la carnicería que deja a su paso, en las lágrimas y cicatrices de las ovejas a las que ha atacado, ¿sí? Entonces, pues es fuerte porque quizás todos conocemos alguna ovejita que ha tenido o que tiene cicatrices espirituales muy fuertes, ¿sí? Que no, yo no voy a la iglesia por esto, yo no creo en Dios por esto. Y a veces son muchas cicatrices que han dejado lobos, ¿sí? Lobos que han hecho carnicería, ¿sí? Porque el lobo es carnívoro, lo veíamos en las características de los lobos. Entonces, esto es real a nivel espiritual y pues tenemos que, así como en nuestra cadena de oración, tenemos varias personas por las cuales oramos para que puedan llegar a los pies de Cristo. Oremos también por esas cicatrices espirituales que quizás hay y que solo Dios puede restaurar esa ovejita. Por eso puse la imagen ahí en la diapositiva de el pastor curando a su ovejita. Y traté de buscar imágenes de ovejas atacadas por lobos, pero son demasiado carniceros realmente. Y dije, uy, no, esto está muy fuerte. Pero es el Señor Jesucristo el que puede reparar una pata rota de una oveja, es el que puede cerrar esas heridas profundas, es el que puede restaurar una ovejita que esté súper, súper herida, pues Él es el buen pastor, ¿sí? Como lo veíamos en el versículo de Juan y en ese contraste de el lobo viene a devorar, Jesucristo viene a darte vida en abundancia, darte vida eterna, ¿sí? Entonces, pues bueno, que se nos quede grabado eso, que la verdadera naturaleza de un lobo está revelado en esa carnicería que va dejando a su paso, en las lágrimas y en las cicatrices de las ovejitas que han sido atacadas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a orar y terminamos con una canción de adoración pidiéndole pues ahorita cada uno mucha protección a Papá Dios y discernimiento para poder enfrentar esos lobos que quieren quizás venir a atacarnos con ataques sutiles en el día a día y pues que sea el Señor Jesucristo fortaleciéndonos. Papito hermoso, muchas gracias Señor por este tiempo que nos has permitido compartir, porque este es un espacio, Señor, que tratamos de sacarlo semanalmente para ti, una hora, Señor, de nuestro tiempo para orar los unos por los otros, para aprender, Señor, de tu palabra. Y Señor, gracias por la enseñanza que tú hoy nos has dado, porque así como existen esos lobos feroces, Señor, tú nos adviertes sobre ellos y sabemos que existen, pero confiamos en el buen pastor, en ti, Señor, en ti que puedes curar heridas, en ti que puedes protegernos de esos ataques feroces, Señor. Te pedimos que nos permitas ser lo suficientemente sabios, tener nuestra conciencia ajustada en tu palabra, Señor, para poder depurar los lobos y poder, Señor, siempre estar enfocados en ti, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. En ti, Señor, es donde queremos estar. Allí puestos los ojos día tras día, Señor, no importan las circunstancias, no importa las dudas, no importa lo difícil o lo fácil de alguna situación, que siempre estemos allí conectados contigo, Señor, alertas en ti, en tu palabra, Señor, y poder estar fuertes en la fe y firmes espiritualmente. Queremos, Señor, terminar este tiempo en tus manos,